Vamos a leer el capítulo 25, acompáñeme. Y habló Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderás por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas, para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se librará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de 1 talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Palabra del Eterno. Vamos a estudiar los materiales que los israelitas tenían que ofrecer para la construcción del tabernáculo o el Mishkan, como se conoce también. La forma del arca, el propiciatorio con querubines, nos explica también la mesa
todos los accesorios y finalmente el candelero o el candelabro con sus accesorios. Dice nuestro versículo 2, David el Bene Israel, Beijuli teruma me et kol ish asher yivedu, libo tikhu et terumati, que tomen para mí ofrenda, dice. La voluntad divina le había sido revelada a Israel en Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. Moisés había recibido, dijimos, las leyes, los mishpatim, los juicios, Sefer Abrit, el libro del pacto, y el pacto entre el Eterno y su pueblo había sido ratificado, ¿se acuerdan? Pero no se había instituido aún ninguna forma permanente de abodá o de servicio. Hasta ese momento solo se había introducido el Mizbeach, que es el altar, y se habían dado ciertas directivas concernientes a él en el capítulo 20, 24 en adelante. Pero no se había formulado un sistema completo mediante el cual la adoración, el servicio, ¿sí? Pudiese llegar a ser un medio efectivo para acercar al pueblo, al Eterno, ¿no? En comunión y en obediencia. Y claro, para salvaguardarlo también de toda la Avodah Zará, la idolatría de otros pueblos o de los dioses paganos. El pueblo tenía que tener el privilegio de participar en la construcción del lugar que sería la morada entre ellos, de Elohim entre ellos. Entonces, por eso dice que la diere de su voluntad, ¿sí? Que nazca de él el dar, no que le digas tienes que dar tanto, o tú vas a traer tantas maderas, tú vas a traer tanto, no, voluntario, ¿sí? Que es verdaderamente lo que el Eterno valora, ¿sí? y premia en la gente. Por eso dice literalmente, y otras versiones dice, cuyo corazón lo impele. Así dice. ¿Qué desea el Eterno? Recibir solo dádivas que proceden del corazón, no que provienen de la mano, ¿sí? Forzada y demás. Solo acepta las que son dadas libre y voluntariamente. Segunda de Corintios 9, versos 6 al 7. Entonces, solamente aquel que da de corazón tendrá el nombre inscrito en el registro de lo índice en la Escritura. ¿Por qué? Porque vamos a resumir todas estas palabras. Él valora y premia lo genuino, no lo hipócrita. Lo falso lo aborrece él. Él valora lo que es genuino, lo que es natural, no cosas que son forzadas, creadas, maquilladas y demás. ¿Sí? Entonces, de esta manera se levantó la morada del Creador. ¿Con qué se construyó la morada del Creador? Con lo genuino. ¿Por qué? Porque el contenido es genuino. Elohim es fiel, es genuino y es leal. No es traidor, Él es leal y Él permanece fiel. Entonces, por eso su habitación, por así decirlo, en la tierra, tenía que ser construido con lo genuino, con lo transparente, no con la hipocresía. Entonces entendemos, de ahí viene la idea de el que diere de su voluntad. ¿Sí? Verso 3. Bezot ateruma asher tikhu meitam zahav bakasef bahasef hoshet. Nehoshet, ¿qué es el nehoshet? Bueno, acá explicamos metales. Nuestro versículo 3 habla de oro, plata, y el nehoshet no es el cobre, más bien es el bronce. ¿Sí? Hacemos la aclaración del cambio. Bueno, aquí parece bajo esa traducción, pero esa es la traducción. Entonces, en el tabernáculo y en sus muebles habían de usarse 3 metales. ¿Ya se los aprendió? Zahav, ¿cuál es el otro? Gesef y Nehoshet. ¿Sí? Son los 3 metales. La alineación. Muchos dicen que el cobre es la alineación entre cobre y estaño. Hoy lo llamamos bronce. ¿Sí? Hago la aclaración para que hoy en día se entienda mejor. Cuando los hebreos salen de Mitzrayim, habían pedido tesoros de los egipcios. ¿Se acuerdan? Entonces el pueblo le dio al Eterno lo mejor de lo que tenía. Lo mejor. El Eterno no aceptará un sacrificio ciego, enfermo o cojo. Malaquías 1:8. Repito, Él no acepta ciego, enfermo o cojo. Los animales, me refiero a los sacrificios.
Entonces esto no quiere decir que el Eterno espere que demos más allá de nuestras posibilidades, sino que demos tanto como podamos. 2 Corintios 8:12. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la blanca de la viuda? Marcos 12:41. Todo eso le resulta tan agradable al Creador como incluso Mateo 26:6, el vaso de alabastro de perfume que valía, no sé cuánto valdría, pero valdría muchísimo dinero ese perfume. Sin embargo, lo vertió en los pies. Entonces, vemos acá no tanto el contenido, sino la actitud del punto de uno de los temas que trata la Torá, y es el dar. Claro, ese dar está conectado con un recibir, porque si usted se dio cuenta, esa es la relación con el Creador. Ellos estaban construyendo su futuro, ellos estaban construyendo su relación, ellos estaban construyendo su protección. Tal vez usted me diga, ¿estaban invirtiendo? Yo creo que fue la mejor inversión que hizo el pueblo de Israel. Invertir en un lugar donde puedan permanecer ledor vador, de generación en generación. Entonces ese fue el secreto que el Eterno les dio y les enseñó para que pudieran separar este tipo de sentimientos. Dice el verso 5, Beorot elim me'adamim, Beorot tehashim, va'atse shitim. Pieles de tejones. Fíjese que la palabra hebrea traducida aquí como tejón parece proceder de un término hebreo usado para referirse a una clase de pieles de animales que no se especifican. Además es el tahash. Se sostiene que la misma palabra también está emparentada con un término arábigo muy antiguo usado para referirse a la foca. Entonces usted me va a decir, ¿será cierto eso? Por eso es que en algunas versiones antiguas, traducciones, dice piel de foca. ¿Sí? Uno dice, ¿pero será cierto eso? Bueno, hay una relación entre las palabras, no lo sabemos. Hay cosas que no podemos afirmar con toda seguridad. Pero en especial, dicen algunos comentaristas, se puede relacionar con el dugongo o la vaca marina. ¿Sí? Así aparecen algunos comentarios también. Claro, este animal herbívoro y acuático a la vez llega a tener de 3 a 4 metros de largo. Tiene la cabeza redonda y amamanta a sus pequeños y tiene la cola dividida. Entonces se lo encuentra comúnmente entre las rocas de coral del Yam Suf, ¿sí? Del Mar Rojo. Las pieles de tahash o tehashim, de tejones, formaban la cubierta exterior del tabernáculo. Por ser pieles de animales marinos, claro, resistían muchísimo más, ¿sí? Resistían mejor el clima, tenía que ser un material muy resistente. Entonces acuérdense que el clima del desierto es tremendo y estas pieles protegían. ¿Por qué? Porque fue por muchos años que tuvieron que utilizar esta morada móvil, ¿no? Porque la desarmaban y continuaban su trayecto. Aparece la madera de acacia también. La madera de acacia es una madera dura, de veta muy fina, muy durable y por lo tanto muy adecuada para lo que es el trabajo de ebanistería. ¿Sí? La madera de acacia, como aparece en el texto hebreo, y lo pueden ver en el verso 7, ¿sí? 7 tenemos 6, aceite. Acá tenemos varios versículos. Incluso acá está el verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Dice la medida, pero dice el verso 11, no la dejen así, cúbranla de oro, ¿sí? Toda cubierta de oro. Verso 8, harán un santuario para mí. Fíjense que aunque los hebreos sabían, también como nosotros lo sabemos, el Eterno no podía habitar en un edificio hecho por el hombre. Sí, es imposible, porque Él está fuera del tiempo y del espacio. Pero Primero de Reyes 8:27, Segundo de Crónicas 2:6, Isaías 66:1, Jeremías 23:23, hay muchas porciones que podemos estudiar
Claro, no les parecía correcto que hubiese culto sin templo. Lo que es más, el santuario proporcionaba un centro visible para un servicio al único Elohim verdadero y constituía, por lo tanto, como resultado, un baluarte contra cualquier adoración a todos los dioses paganos que los rodeaban. Entonces ellos sí tenían que tener algo visible, ¿sí? Es un testimonio. Entonces acercaba a Elohim a su pueblo y hacía que la presencia de ellos fuese algo real, ¿no? Entonces también esto constituye una protección, dijimos, contra la Avodat Zará. Habitaré, dice el texto, ¿sí? Habitaré. Claro, es un sentido espiritual. El Eterno siempre ha buscado morar con los hombres y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada. ¿Sí? Salmo 132, versículos 13 al 16. Primero, ¿en dónde mora? En el corazón de cada persona de su pueblo Israel. Y luego en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarle, como dice Mateo 18:20. Pero entonces este sistema, cuyo centro, digamos, es el tabernáculo terrenal, lo que señala es que más tarde Él vino a ser o a habitar entre los hombres, Yeshua, a Mashiach. Por eso habla de una morada, ¿sí? Dicen, bueno, habitó entre los hombres, hizo morada entre los hombres. Y tiene que ver con la palabra Shahan. Shejina es un sustantivo, pero viene de Shahan, que Shahan es un verbo. Y Shahan es descender para habitar. ¿Sí? Incluso Shahan lo podemos ver también como recostarse. O sea que se recostó la presencia sobre la tierra. ¿Sí? Descendió. Cuando usted se acuesta, desciende, ¿verdad? Se recuesta. Betohan, en medio de ellos. Verso 9, ¿qué dice? Que Jol asher ani mare otcha et avnit amishkan ve et avnit kol kelav vechem tasu. Y así lo hicieron. Conforme a todo lo que yo te muestre. Fíjese el plan. Aquí lo que indica que aunque la artesanía era humana, el plan era de Yahweh. ¿Sí? El plan era de Yahweh, el Tahnit, el programa, el plan, todo venía del Creador. ¿Sí? Ustedes van a hacerlo como yo les digo, dice el Altísimo. Entonces podemos estudiar que es importante ver el propósito del Creador en esta morada, en este tabernáculo. No es simplemente hacerse visible la presencia entre los hombres y darle esa seguridad al ser humano de que el Eterno está, aunque no lo veamos, está, Él está ahí y nos ayuda, sino también salvaguardar la idolatría que golpea y la asimilación que golpea al pueblo. Versículo 10 dice: Vasu Aaron atze shitim, harán el arca de madera de acacia, atze shitim, amataim, vehetzi orko, veamaha bajetzi rochbo, veamá bajetzi comató, dice. Bueno, la palabra hebrea aquí traducida proviene de la raíz juntar, reunir, Aarón, ¿sí? Que es el arca, ¿no? Sería una caja o un cofre en el cual se ponían las cosas que se deseaban guardar. La palabra asiria, aranu, está relacionada con el vocablo hebreo Aleph, Resh, Nun, Sofit, que es Aarón. Entonces, significa caja y deriva de la raíz aramu, que es cubrir. Una caja para guardar algo, ¿sí? Para proteger algo que te voy a dar. Esa es la idea del arca. Por eso le puso tapa. Y kaporet viene de cubrir, viene de capar, como Kippur, ¿no? Fíjese que aparece el codo. Bueno, como los egipcios, los hebreos también usaban el codo largo y el codo corto. Son medidas. La medida exacta del codo hebreo, bueno, es una conjetura entre diferentes comentaristas y demás, pero se sabe que el codo común egipcio medía 44,958 centímetros y el codo real 52,324 centímetros. ¿Sí?
obviamente es motivo de conjetura, las diferencias de los diferentes comentarios, ¿no? Pero los hebreos probablemente conocían estas dos medidas. ¿Por qué? Porque habían edificado ciudades egipcias, ¿se acuerdan? Entonces, desde la época de Ezequías, los hebreos tenían un codo de unos 44,45 centímetros, que es el largo aproximado del codo egipcio. Entonces, por eso se puede suponer que fue la medida usada en la construcción del tabernáculo. Según esto, el arca habría tenido 1,11 centímetros, ¿sí?, de largo y 0,67 centímetros, ¿no?, de ancho y de alto. Esa es la medida del arca, ¿sí?, pasándola a centímetros y metros. Verso 12, dice, Vayatzakta lo arba tabeot zahav benatatal el arba, dice, pamotab ushteta voat al salo aechat ushte tabaot al salo ashenit. Aquí está explicando las cuatro esquinas, literalmente dice las cuatro patas, sus cuatro patas. Sus cuatro patas, dice. Los anillos no estaban en las esquinas superiores, sino en las cuatro patas o en las cuatro bases. Las varas, una vez que las pasaban por los anillos, tenían que descansar sobre los hombros de los hombres que llevaban el arca durante el tiempo del caminar por el desierto en Israel, ¿no? Y estas varas debían permanecer en su lugar, a fin de evitar el tener que tocar cualquier parte del arca en el momento de su traslado. Entonces, estas varas no eran parte del arca en sí. No se cometería ningún sacrilegio al tocarlas o manipularlas, ¿sí? Anótese 2 de Samuel 6:6 al 7, pero sabemos que no se debía tocar el arca, sino las varas. Verso 16, Benatata el Aarón eta eduta shereten eleja. Es el testimonio que te daré, le dijo. Todavía no te lo di. ¿Sí? Dice acá en el versículo 16, eten eleja, que te daré a futuro. Todavía no te lo he dado. Pero ya construye ese recipiente para guardar ese testimonio. Es decir, ¿cuál es el testimonio? Las 2 tablas de piedra que contienen los mandamientos, ¿sí? La principal finalidad del arca era la de servir como un repositorio, digamos, de la Torah de Yahweh. Las tablas de piedra contenían la transcripción del carácter y de la voluntad del Creador. Por eso no la podían dejar ni permitir que se destruyera. Eso tenían que permanecer, ¿sí? y llevarlo a donde vayan. Entonces, por último, es llamado el tabernáculo del testimonio, porque llevaba la Torah. ¿Sí? Fíjense que muchas veces aparece Mishkan Edut, ¿sí? La tienda del testimonio o el tabernáculo del testimonio, Mishkan Edut, justamente por el testimonio que llevaba el arca. A eso se refiere. Eso está en Éxodo 38:21 y Números 9:15. ¿Sí? Entonces, por eso es que también el arca se le llama el arca del pacto, por lo que contiene adentro, no simplemente porque es un arca, ¿sí? O un baúl, no, por lo que tiene adentro el contenido. Verso 17. Beasita kapforet zahab taor amataim bajetzi orka veamah bajetzi rochba. El caporet es el propiciatorio, viene de cubrir o perdonar el pecado. Eso es capar, de ahí viene una festividad hebrea que se llama el día, ¿sí?, del perdón, Yom Kippur, el día de cubrir las faltas. Y el capore representa la misericordia divina, ¿sí?, el Creador mismo actuando en favor de su pueblo. Hay muchas porciones que podemos estudiar, anótese Salmo 85:10, Salmo 89:14. Entonces, todo esto fue puesto, el arca, el propiciatorio, como el corazón mismo del santuario. Por encima del propiciatorio reposaba la Shejiná, que es el símbolo de la presencia divina. Por eso dijo, de allí me comunicaré contigo. Donde están los querubines, de allí yo me comunicaré y hablaré a ti. Las tablas de la Torah, ¿sí?, la Shtei Lujot, las 2 tablas, dentro del arca,
testificaban que el reino de Yahweh está fundado sobre las normas inmutables de la justicia. Salmo 97, verso 2. Lo cual debe ser respetada aún, ¿sí? Aunque el Eterno, digamos, su favor, su su gracia, le conceda, ¿sí?, a aquella persona que, digamos, no pueda guardar alguna porción de sus mandamientos. O sea, en pocas palabras, una persona del pueblo de Israel que transgredía algún precepto, no le caía un rayo y lo partía al medio, no dice eso, sino que fue un testimonio que llevó al pueblo para que se dirigiera y que tomara compromiso, ¿sí? Eso es lo que básicamente está explicando. Y por eso recordaba el Caporet, que también, más allá de eso, de las instrucciones y de las prohibiciones, porque son muchas prohibiciones, está el perdón del Creador, ¿sí? Está la oportunidad que el Creador te da para reconciliarte con Él. Verso 18, dice, Ba'asita shnaim querubim zahav, los dos querubines de oro, miksha ta'seotam mishene ketzot akaporet. Los querubim, ¿sí? Querubín es la palabra en plural, acá lo ponen como querubines, pero está mal, es querub. Querub es singular, querubín con M es plural. Bueno, no se conoce realmente la etimología de esta palabra. Los querubín estaban unidos al propiciatorio, dice, uno de cada extremo. Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto y la otra doblada sobre su cuerpo. Anótese Ezequiel 1:11. Claro, en señal de ¿qué? De reverencia, pero también de humildad, de anabá. La posición de los querubín con el rostro vuelto hacia el centro y hacia abajo representaba la reverencia de todas las huestes celestiales que demuestran por la Torá de Yahweh y su interés por el plan de rescatar a la gente o redención. ¿Sí? Eso es lo que el querub es un representante de las huestes celestiales. Es un recordatorio, no es una avodat zará, no es una temuná. ¿Qué es la temuná? Es una imagen para idolatría, no es eso. ¿Sí? No fue puesto ahí para que la gente se postrara a adorar esa imagen de oro, no. Sino que es un testimonio, por eso es el arca del testimonio, porque también está el testimonio de los cielos, no solamente de la tierra, de las huestes celestiales. Y el respeto hacia la Torá, por eso es que estaban mirando hacia abajo. Verso 23, una mesa de madera de acacia. Fíjese, ¿sí? Dejando ya el lugar santísimo, Moisés se dedica ahora a la descripción de los muebles del lugar santo o del Kodesh, así se llama. Kodesh HaKodashim es el recinto más sagrado, el lugar santísimo, y el lugar santo se le llama el Kodesh. ¿Cómo se construye el tabernáculo? Ya lo hemos explicado, se construye desde el corazón. ¿Cómo se construye que una persona cambie su comportamiento? Desde el corazón, no desde su vestimenta o desde afuera, sino desde adentro. Ese es el orden del Creador. Por eso empezó a construir desde el arca, no desde el altar que está afuera del Mizbeach, no, sino desde el Aarón. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el primer mueble mencionado es la mesa del pan de la proposición, o se le llama el pan de la presencia, Shulchan Panim. Y Marcos 2:26 habla de los panes de la proposición, literalmente dice el pan de la presentación, es decir, el pan que se presentaba al Creador. Shaul usa la misma palabra en Hebreos 9:2 y esta mesa medía aproximadamente 0,889 centímetros, ¿sí? Bueno, 88,9 sería centímetros de largo por 0,44.5 de ancho y 0,66.7 de alto. ¿Sí? Esa es la medida que vemos según Éxodo 25:10. Entonces, al entrar al tabernáculo, esta mesa estaba a la derecha, ya sea al norte o del lugar santo sería, ¿no? Al norte. Anótese Éxodo 40:22. Verso 24. Betzipita oto zahab taor, beasita lo zer zahab sabib.
una cornisa de oro sabib alrededor. Se trataba de un borde, una moldura alrededor de la mesa para que no se cayera lo que estaba en ella. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, menciona que los 4 anillos del verso 26 estaban insertados en las 4 patas de la mesa y que por ello pasaban las varas para llevarlas. ¿Sí? Porque también esta mesa de los panes también tenían argollas en las patas y tenían que transportarlas, no la iban a levantar así. Todo la llevaban con varas. Recuerde que eran muebles y tenían que ser transportados. Verso 29. Seguimos. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libará de oro fino, los harás completamente. Fíjese que probablemente los platos sobre los cuales se colocaban los panes, las cucharas eran las tazas o potes, ¿no?, dentro de los cuales se quemaba el incienso. Según puede verse en el bajo relieve de la mesa, que vemos, no sé si conoce usted la imagen del arco de Tiro, sí, que ahí se ve, es una imagen que está erigido, digamos, bueno, es algo triste para el pueblo de Israel porque es cuando Tito Arrayá, el emperador Tito de Roma, destruye Jerusalén en el año 70, pero aparece el pueblo llevando el arca así, llevando la mesa y bueno. Si vemos esas inscripciones, ahí vemos que las cubiertas, literalmente jarras o jarrones, los tazones se usaban para las libaciones que acompañaban a las ofrendas. ¿Sí? Por eso dice con que se libará. Bueno, literalmente no dice libará, dice verterá en hebreo. ¿Sí? Verterá. Sinónimo. Verso 30 dice el texto: y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Sí? ¿Cuánto eran los panes? 12 panes. ¿Cuándo se renovaban? Cada Shabbat. Los panes que se sacaban eran considerados sagrados y los comían los sacerdotes en el lugar santo. Eso está en Levítico 24, versos 5 al 9. Estos 12 panes constituían una perpetua ofrenda de parte de las 12 tribus de Israel, en señal de gratitud por las bendiciones recibidas diariamente de su mano. Entonces, en un sentido más elevado, este pan señalaba, sí, esa bondad del Creador, esa gratitud, y cuando se cambiaban en Shabbat, durante toda la semana, pero eran sagrados, no los tiraban, tenían que comerlos los sacerdotes. Verso 31, dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Según la representación, como decíamos, el arco de Tiro, ¿no?, que de acuerdo con lo que dice Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, el candelero tenía una columna central de la cual se desprendían hacia arriba 3 pares, como dice el verso 35, de ramales que alcanzaban hasta un mismo nivel. No se dan las dimensiones del candelero, pero estaba hecho de oro macizo, nos explica el texto, ¿sí? Era oro macizo y sabemos que o sea, una pieza íntegra, no estaba unido. Entonces, sus ramales estaban decorados con copas en forma de almendras, dice el verso 33, manzanas o capiteles, ¿no?, que al parecer algunos comentaristas podrían ser también granadas, y flores, una por una, y las lámparas del candelero estaban atendidas cada noche al ponerse el sol. ¿Sí? Nuevamente a la mañana también se atendía, eso está en Éxodo 27, 20, Levítico 24, verso 3 al 4. Nunca quedaban todas apagadas a la vez. Al entrar el sacerdote en el lugar santo, no el santísimo, en el santo, el candelero estaba a la izquierda, ¿sí?, es decir, hacia el sur. Anótese Éxodo 40, 24. El verso 38 menciona las despabiladeras. Fíjese, dice: Umal kajeja, umal jotea, sahafta or. De oro puro también las harás, dice. Eran pinzas o instrumentos para despabilar o limpiar las mechas de las lámparas. Los platillos eran receptáculos en donde
poner las partes de las mechas recortadas y sacadas por las despabiladeras, ¿sí? El verso 39 dice: Kikar sahab taor yaseota et kol akelim, todos los instrumentos a él. Urebase betaimnam asherata mare baar. Un talento, dice nuestro verso 39, de oro fino. Así lo harás con todos sus instrumentos o utensilios, porque son kelim o klim. Fíjese que el valor equivalente a un peso de 34,19 kilogramos, así 75 libras más o menos, esta cantidad de oro formada digamos, un cubo de 12,06 centímetros, ¿sí? 4 pulgadas y algo más de lado. En cierto sentido, el candelero representaba al pueblo del Eterno como la luz moral y espiritual a las naciones. Por eso le dijo en Isaías: Or, Beatem, Or Laumot. Ustedes serán la luz a los pueblos. Entonces, en forma individual, sabemos que cada uno, dijo Yeshua, Mateo 5, 14 al 16, incluso Filipenses 2, 15, nos habla de esa luz espiritual que cada uno porta. Entonces representa también, ¿sí?, la presencia divina que alumbra al pueblo, que dirige al pueblo y que ayuda en momentos de oscuridad. Dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende del Padre de Orot, de las luces, ¿sí? O sea, quiere decir aquel que ilumina tu caminar. Santiago 1:17. ¿Sí? Hasta aquí llegamos. Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estudiar, de analizar juntos estas porciones, estos capítulos, y que siga dirigiéndonos. Vamos a agradecerle a Él. Ribono Shel Olam, te agradecemos, Amo del Universo, por el estudio del libro de Éxodo, por todo lo que vamos comentando y aprendiendo. Bendito seas, Yahweh. Gracias, Padre Eterno, por el entendimiento, por todo lo que podemos tomar nota, aprender, recordar y aplicar. Beshen Yeshua, Amashiach. Muchas gracias, Boreolam. Amén y amén.